Buenas tardes, mi nombre es Helio Oed y les voy a hablar hoy sobre los deportes paralímpicos, específicamente sobre la clasificación de las disciplinas deportivas paralímpicas. Comencemos por los deportes. Hay deportes paralímpicos, deportes de verano y deportes de invierno. Hay aproximadamente 30 deportes de verano y 6 deportes de invierno. Ahí pueden ver la lista de los deportes, que es muy interesante porque siempre están cambiando los deportes debido a que las federaciones clasifican otros deportes. Entonces es muy difícil decirles exactamente cuántas hay exactamente. ¿Ok? Una vez que el atleta se ha definido en un deporte, tiene que pensar en cómo se clasifica esa disciplina deportiva para él poder entrar a practicar y a competir en ese deporte. Cada deporte elabora su propia estructura de clasificación a partir de sus propias características. Y lo primero que hay que decidir es si el atleta es elegible o no. Pero eso es por deporte. Cada federación es responsable de definir esa clasificación. ¿Ok? Estos atletas tienen que tener unos criterios mínimos de discapacidad. Por ejemplo, la altura o el nivel de amputación específico que tenga un miembro. Y los criterios mínimos de discapacidad se definen sobre la base de la investigación científica que evalúa el impacto de las capacidades en las actividades deportivas. La idea es que todos puedan competir de igual manera, en el sentido de que unos no tengan ventaja sobre otros. Una vez que son elegibles o no, de acuerdo al deporte, tienen que ver en cuál capacidad es elegible. Porque ahí eso es para la agrupación, en cómo van a competir. O sea, el grado de limitación en la actividad que resulta de la discapacidad específica para cada deporte. ¿Ok? Esto es importante, que la discapacidad debe ser permanente. No es algo que me pase por un momento y después se me quita. No. ¿Ok? Una vez que tenemos definido, el atleta tiene definido si es elegible en el deporte y específicamente en qué agrupación va a competir, tiene el sistema de clasificación donde cada deporte elabora su propia estructura a partir de sus características. Y ahí entran los criterios mínimos de discapacidad, como ya le dije, el nivel de altura, de amputación. Entra el código de clasificación de atletas del IPC, International Paralympic Committee, o Comité Internacional de Paralímpica. Uno, es elegible en qué capacidad. El primer grado de clasificación deportiva es determinar si el atleta tiene una capacidad elegible. El movimiento paralímpico ofrece oportunidades deportivas a los atletas y esto está bien definido en la sección 2 del capítulo 3.13 del manual del IPC. El movimiento paralímpico adoptó las definiciones de tipo de discapacidad de acuerdo al funcionamiento de la capacidad y de acuerdo a la salud, a la Organización Mundial de Salud. Hay 10 tipos de discapacidad elegibles. Vayamos y veámosla específicamente. El deterioro de la fuerza muscular. La fuerza reducida generada por los músculos o los grupos de músculos, como los músculos de una extremidad inferior o causado por lesiones de la médula espinal o poliomielitis. Segundo, deterioro en el rango del movimiento pasivo.
el rango de movimiento de una o más de articulaciones que es reducido permanentemente por eje. Probablemente puede tener artrogidioposis o que es la movilidad de las articulaciones, la inestabilidad articular y las afecciones agudas, como la artritis. No se considera discapacidad elegible. Volvamos ahí otra vez. No funciona. Buenas tardes, mi nombre es Elio Webb. Le vamos a hablar sobre los deportes paralímpicos y la clasificación de las disciplinas deportivas paralímpicas del Comité Paralímpico Internacional. Primero veamos cuáles son los deportes paralímpicos. Tenemos deportes de verano y deportes de invierno. Hay 30 y pico deportes de verano y 6 deportes de invierno. Le digo 30 y pico porque esto puede cambiar. Constantemente las federaciones están incorporando disciplinas. Si las repasamos, veamos que son atletismo, bádminton, boccia. Boccia es, para los que ellos no conocen en italiano, bolas criollas. Canoa, ciclismo, ecuestre, fútbol 5, goalball, judo, powerlifting, que es pesa, remo, disparo para el deporte, voleibol sentado, nadar, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, baloncesto en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y silla de ruedas, competencia en silla de ruedas, nada más. Ok. Deporte de invierno tenemos esquí alpino, triatlón, esquí de fondo, hockey sobre el hielo, snowboard y curling en silla de ruedas. Una vez que entendamos cuáles son los deportes que existen para las personas con discapacidad, los deportes paralímpicos, tenemos la clasificación del Comité Paralímpico Internacional. Cada deporte elabora su propia estructura de clasificación a partir de sus características. Los atletas son elegibles de acuerdo a criterios mínimos de discapacidad, por ejemplo, la altura o nivel de amputación. Los criterios mínimos de capacidad se definen sobre la base de la investigación científica que evalúa el impacto de las discapacidades en la actividad deportiva. Una vez que tengamos elaborado que efectivamente el atleta es elegible, tenemos que ver si la discapacidad es elegible, en qué capacidad va a estar elegible, y una cosa importante, que la discapacidad debe ser permanente. El sistema de clasificación del Comité Paralímpico lo primero que hace es definir discapacidad elegible. Si el atleta tiene una discapacidad elegible y el Comité Olímpico ofrece las oportunidades deportivas a los atletas dentro de las 10 tipos de elegibles que están contenidas en el manual del IPC o del International Paralympic Committee, el Comité Internacional Paralímpico. El movimiento paralímpico adoptó las definiciones de los tipos de capacidad elegibles tal como describe la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Organización Mundial de Salud. Los 10 tipos de discapacidad elegibles: deterioro de la fuerza muscular reducida generada por músculos o grupos de músculos, como los músculos de una extremidad, la mitad inferior del cuerpo, causado por lesiones en la médula espinal o poliomielitis. Deterioro en el rango del movimiento pasivo. Estas son las articulaciones, que quedan reducidas permanentemente. Ojo, las actividades de artritis no se consideran capacidad elegible, o la inestabilidad articular y las infecciones agudas. Tercero, discapacidad en las extremidades, ausencia parcial de huesos o articulaciones como consecuencia de un trauma, un accidente automovilístico, cáncer de óseo o deficiencia congénita en una extremidad. Hipertonía, aumento anormal de la tensión muscular y reducción de la capacidad de un músculo al estirarse debido a una afección neurológica, parálisis cerebral,
lesión cerebral, esclerosis múltiple. Ataxia, falta de coordinación de los movimientos musculares debido a la afección neurológica como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. Atetosis, generalmente se caracteriza por movimientos desequilibrados e involuntarios y una dificultad para mantener una postura simétrica debido a una afección neurológica como parálisis cerebral, lesión cerebral o esclerosis múltiple. Diferencia en longitud en las piernas. Un acortamiento óseo en las piernas debido a una deficiencia congénita o un traumatismo. Baja estatura, debido a las dimensiones anormales de los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Debido a una hormona de crecimiento, podría ser. Discapacidad visual. La visión se ve afectada por el deterioro de una estructura del ojo, de los nervios ópticos o de vía óptica o la corteza visual. Discapacidad intelectual. Una limitación en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo expresado en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, que se originan antes de 18 años. ¿Ok? Es importante eso. Cada deporte paralímpico debe definir para qué grupo de discapacidades brindan oportunidades deportivas en sus reglas de clasificación. Algunos deportes incluyen atletas en tipos de discapacidades, atletismo, natación. Otros deportes son específicos en el tipo de discapacidad. ¿Ok? Por ejemplo, la equitación o el ciclismo. La presencia o permanencia de una de las capacidades elegibles del deporte es un requisito previo para participar, pero no es el único criterio. ¿Ok? Clases deportivas y evaluación. Una clase deportiva agrupa atletas con una limitación similar o en la actividad de competencia, de modo que puedan competir equitativamente. Esto significa que las clases deportivas son diferentes por cada deporte. También significa que una clase deportiva no necesariamente está conformada por atletas con la misma discapacidad. Si diferentes discapacidades causan una limitación en la actividad similar, los atletas con estas discapacidades pueden competir juntos. Esta es la razón por la que en los eventos de carrera en silla de ruedas y atletismo verá que hay atletas con paraplegia y con amputaciones de las piernas compitiendo juntos, porque no es específico la limitación, sino la discapacidad. En este caso, tienen discapacidad porque usan silla de ruedas por diferentes causas y están compitiendo con su silla de ruedas. Hay algunos deportes que solo tienen una clase deportiva, por ejemplo para hockey, o sobre hielo, o para pesa. Por otro lado, debido a las diferentes disciplinas, por ejemplo los eventos de correr, saltar y lanzar, los eventos tienen atletas con 10 discapacidades elegibles y tienen 52 clases deportivas. Cada deporte es diferente y cada deporte agrupa a sus atletas para que compitan con la misma capacidad, o en este caso discapacidad. Una clase deportiva solo puede ser asignada a través de una evaluación del atleta realizada por un panel de clasificación. Esto es importante porque la evaluación del atleta se lleva a cabo antes de la competencia y en algunos deportes los atletas pueden ser evaluados o observados durante la competencia. Y la evaluación es realizada por paneles de clasificación compuestos por 2 o 3 clasificadores. Hay que ver el entrenamiento para ver los detalles de cada una de las disciplinas. Debido a la naturaleza progresiva de algunas discapacidades y su impacto en ciertas actividades, los atletas ocasionalmente se clasifican varias veces a lo largo de su carrera, porque van cambiando la discapacidad desde el punto de vista de su nivel de discapacidad y tienen que pedir una reevaluación. Buenas tardes, habla Elio Webb y les voy a hablar hoy sobre los deportes paralímpicos y su clasificación de las disciplinas deportivas por el Comité Paralímpico Internacional. Primero veamos los deportes. Hay deportes paralímpicos de verano y deportes paralímpicos de invierno.
el deporte de verano que vemos